Buenas noches, profesor. Hoy le hablaremos sobre los algoritmos de planificación por prioridad. Brian Puyol y mi persona Ashley Mendieta. Hablaremos sobre las ventajas de planificación por prioridad. Control explícito sobre la urgencia de las tareas. La ventaja más significativa es que permite al sistema operativo y al programador administrador reflejar los requisitos del mundo real. O sea, que no todas las tareas son iguales. Y planificación por prioridad es la única de las tres que reconoce y actúa sobre esta realidad. Ejemplo práctico. En un coche autónomo, el proceso que analiza los datos para detectar un obstáculo debe tener una prioridad absoluta sobre el proceso que ajusta la temperatura del aire acondicionado. La prioridad es el mecanismo que garantiza esta seguridad. Otro sería el alto throughput para procesos de alta prioridad. Este es el que mide la cantidad de procesos completados por unidad de tiempo, al dar acceso preferente a la CPU a los procesos de alta prioridad. Estos finalizan mucho más rápido de lo que harían que otros algoritmos. Esto minimiza el rendimiento de las funciones más importantes del sistema. Otra ventaja es que es la flexibilidad en su implementación, preventiva versus no preventiva. La planificación por prioridad puede implementarse de forma preventiva un proceso de alta prioridad que interrumpe a uno de baja prioridad, y la no es la que espera que el proceso actual libere la CPU. Esta flexibilidad permite adaptarla al caso de uso. Sistema de tiempo real estricto. Usan la versión preventiva para garantizar respuestas inmediatas. Sistema embebidos más simples. Pueden usar la versión no preventiva para reducir la sobrecarga de los cambios de contexto. Ahora le hablaré sobre las desventajas de la planificación por prioridad. Riesgo de inadmisión. Si hay un flujo constante de procesos de alta prioridad, los procesos de baja prioridad pueden quedarse esperando indefinidamente en la cola de listos, sin recibir nunca un tiempo de CPU. Otra desventaja es la complejidad en la asignación y gestión de prioridades. Determinar la prioridad correcta para cada proceso puede ser complejo. Ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Una tarea de red o una tarea de disco? ¿Cómo cambian esas prioridades si el sistema está bajo ataque o si el disco está casi lleno? Una mala asignación de prioridades puede llegar a un rendimiento peor con algoritmos más simples. Problema avanzado relacionado. La inversión de prioridades ocurre cuando un proceso de alta prioridad necesita un recurso que está en posición de un proceso de baja prioridad. El proceso de alta prioridad queda bloqueado, pero el de alta prioridad no puede ejecutarse por liberar el recurso porque hay otros procesos de prioridad media consumiendo la CPU. Y la última ventaja que pusimos es que optimiza el tiempo de respuesta promedio, mientras que RR está diseñado para minimizar el tiempo de respuesta para todos los procesos de forma equitativa. La planificación por prioridad lo optimiza solo para los procesos de alta prioridad. ¿Qué quiere decir? Que esto puede hacer que el sistema se sienta lento para tareas normales o de fondo si hay tareas de alta prioridad ejecutándose. A continuación vamos a comparar cada uno de los algoritmos en base a diferentes características. Como primera característica es el principio guía de cada uno de los algoritmos. En cuanto al algoritmo de planificación por prioridad, su principio guía es la importancia y la urgencia, atendiendo principalmente a los procesos de mayor prioridad. En el caso de round robin es la equidad y la interactividad, dándole la misma importancia a cada uno de los procesos. En el algoritmo FIFO es la simplicidad y el orden de llegada, o sea, atendemos a cada uno de los procesos según el orden que llegue. En cuanto a la ventaja principal de cada uno de los algoritmos, en el algoritmo de planificación es el control sobre las tareas críticas. En el round robin es el excelente tiempo de respuesta promedio, y en el FIFO es que es muy simple de implementar. En cuanto a las ventajas principales, en el planificador por prioridad es la inanición, en el round robin es la sobrecarga por cambio de contexto. Si no se define un quantum correcto, puede suceder esto. En el FIFO es el efecto convoy. Dependiendo si es preemptivo o no preemptivo, en el caso de planificador por prioridad, puede ser ambos. En round robin es completamente preemptivo y en el FIFO es completamente no preemptivo. En cuanto a la justicia sobre los procesos, el planificador por prioridad es baja, que es intencionalmente justo, o sea que se le da más prioridad a lo de a lo de mayor importancia. Round robin, la justicia es alta y en el FIFO es baja. En cuanto al caso ideal según cada uno de los algoritmos, en el planificador por prioridad sería en sistemas de tiempo real y en servidores críticos. Y en round robin sería, por ejemplo, en sistemas operativos de escritorio y sistemas interactivos. Y para los FIFO serían sistemas de procesamiento por lotes.
Inanición en procesos de baja prioridad, también conocida como bloqueo indefinido. Es un problema que ocurre cuando un proceso que está listo para ejecutarse es constantemente ignorado por el planificador, porque siempre hay procesos de mayor prioridad en la cola de listos. O sea que en teoría, si el flujo de tareas de alta prioridad es incesante, un proceso de baja prioridad podría no llegar a ejecutarse nunca. Escenario de servidor web. Un servidor web tiene procesos de alta prioridad para atender las solicitudes de HTTP entrantes, interacción con el cliente y procesos de baja prioridad para escribir logs de acceso consolidados al disco de cada minuto. Si el servidor está bajo de un ataque de denegación de servidor DDoS o simplemente tiene un tráfico extremadamente alto, el flujo de solicitudes HTTP de alta prioridad será constante. El planificador siempre elegirá atender una nueva solicitud antes de ejecutar la tarea de login. Consecuencia, el buffer de logs en memoria se llena y se desborda, perdiendo la información vital para el análisis forense del ataque y eventualmente podría causarse un crash, una falla o un colapso repentino del sistema o aplicación si el buffer no tiene límite. Escenario de base de datos. Tiene procesos de alta prioridad para ejecutarse las consultas de los usuarios, las transacciones OLTP y un proceso de baja prioridad que realiza la reorganización de las tablas para recuperar espacio y mantener el rendimiento óptimo de los índices. Durante las horas pico de negocio, la cantidad de consultas es alta que el proceso de mantenimiento nunca se ejecuta. Consecuencia, la base de datos se fragmenta, las consultas se vuelven cada vez más lentas, incluso las de alta prioridad, y el rendimiento general del sistema se degrada notablemente. Prevención de la inanición. Estrategia de envejecimiento. La solución más común y efectiva es una técnica llamada envejecimiento. Este mecanismo de ajuste dinámico de prioridad consiste en incrementar gradualmente la prioridad de un proceso a medida que pasa más tiempo esperando en la cola de listo. Eventualmente, sin importar cuán baja fuera su prioridad inicial, el proceso envejecerá lo suficiente como para que su prioridad supere a los de los procesos más nuevos, garantizando que en algún momento será seleccionado por el planificador. Proceso inicial, un proceso de baja prioridad entra en una cola de listo. Envejecimiento, por cada unidad de tiempo en espera su prioridad aumenta, como muestra en el paréntesis. Tiempo de espera. El proceso espera mientras otros de mayor prioridad se ejecutan. Ejecución. Eventualmente su prioridad supera a los de los procesos nuevos y es seleccionado para ejecutarse. Prioridades iguales y políticas de desempate. Cuando un planificador por prioridad se encuentra con múltiples procesos que tienen exactamente la misma prioridad en cola de listo, se enfrentan a una decisión. ¿Cuál ejecutar? El concepto de prioridad se vuelve inútil para diferenciar entre ellos. En esta situación, el comportamiento del sistema depende enteramente de la política de desempate del planificador. FIFO es como política de desempate, es el más común y es lógica, es FIFO. Si todos los procesos tienen prioridad N, el planificador simplemente los ejecutará en el orden en que llegaron a ese nivel de prioridad. En efecto, un planificador por prioridad donde todas las prioridades son iguales degenera y se comporta exactamente como un planificador FIFO. El round robin como política de desempate, una alternativa menos común pero posible sería usar el round robin como política de desempate. En este caso, el planificador agruparía a todos los procesos de la misma prioridad y les aplicaría un quantum de tiempo, rotando entre ellos. Este es el principio detrás de una escuela multinivel con retroalimentación dentro de cada nivel de prioridad. Se suele aplicar un round robin. Ajustes dinámicos de prioridades. Los sistemas operativos modernos rara vez utilizan prioridades puramente estáticas. En su lugar, implementan planificación por prioridad dinámica, donde la prioridad de un proceso puede cambiar a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo es adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades cambiantes de los procesos y del usuario, mejorando la capacidad de respuesta y la eficiencia general. La bonificación por comportamiento de entrada y salida. Un proceso que se bloquea voluntariamente para una operación de entrada y salida. Leer del disco, esperar una conexión de red, esperar un input del teclado recibe un aumento de prioridad cuando la operación de entrada y salida se completa y se vuelve una cola de lista. Ejemplo, el editor de texto.
pasa 99% del tiempo esperando que se presione una tecla bloqueado en entrada y salida. Cuando se presiona una, el sistema operativo le da una alta prioridad para que el carácter aparezca en la pantalla instantáneamente y pues luego vuelva a esperar. Penalización por el uso del CPU. Un proceso que agota completamente su quantum de tiempo sin bloquearse es considerado limitado por CPU. El sistema operativo puede reducir su prioridad. Ejemplo, un proceso que está renderizando un video de 4K utilizando el 100% de la CPU que se le asigna. El sistema operativo detecta esto y baja su prioridad para que pueda seguir navegando por internet sin lag mientras el video se renderiza por un segundo plano. Control manual por el usuario. Los sistemas tipo Unix proporcionan comandos para que los usuarios influyan en la prioridad de ese proceso. Ejemplo, el comando nice en Unix lanza un proceso con prioridad modificada, como muestra el siguiente comando. Se le da una prioridad más baja, el comando renice permite cambiar la prioridad de un proceso ya en ejecución, como muestra el comando. Asignaría una prioridad aún más baja por el proceso con un ID de 1, 2, 3, 4, 5. Esto es útil para ejecutar tareas pesadas sin afectar la interactividad del sistema. Como siguiente punto, la planificación preventiva versus la no preventiva. Ok, vamos a explicar lo que sería la no preventiva. Sería que una vez que un proceso ha sido seleccionado y se le ha asignado a la CPU, continúa ejecutándose sin interrupción hasta que el mismo decide liberarla. Esto ocurre por dos razones. O bien el proceso termina su ejecución, o bien realiza una llamada al sistema que lo pone en estado de bloqueado. Ejemplo, cuando leemos un fichero. Un proceso de mayor prioridad que llega a la cola de listo, mientras otro está en CPU, tendrá que esperar. Y aquí vemos un ejemplo. Aquí el proceso 2 termina su ejecución y luego el proceso 1. Tenemos aquí el ejemplo. El proceso 2, con baja prioridad, tiene una ráfaga de tiempo de 20 segundos y empieza a ejecutarse del tiempo 0. Y en el tiempo 1 llega el proceso 1, que es de alta prioridad, y además solamente tiene una ráfaga de tiempo de 2 segundos. Su comportamiento es que P2 continúa ejecutándose y P1 debe esperar en la cola y luego libera. Una vez que P2 libera el CPU a los 20 segundos, ahí es donde permite que P1 empiece a ejecutarse y termina todo en el tiempo 22. El tiempo de respuesta de P1 es de 21 segundos. El sistema se siente lento en estos casos para tareas críticas. Sin embargo, hay menos sobrecarga para cambio de contexto. En cuanto a lo que sería el planificador por prioridad preemptiva, esta modalidad es más dinámica y receptiva. Si un proceso A se ejecuta y un nuevo proceso de mayor prioridad B entra a la cola de listo, el planificador interviene inmediatamente, guarda el contexto del proceso A, lo devuelve a la cola de listo y inmediatamente comienza a atender al proceso B para que se ejecute. Esto asegura que el proceso más importante en cualquier momento dado siempre tenga el control de la CPU. Como por ejemplo sería el mismo caso. Digamos que viene el proceso 2 con baja prioridad y se ejecuta en el tiempo 0. Y luego en el tiempo 1 aparece el proceso 1. ¿Qué sucede? Pues que el proceso 1, el planificador interrumpe el proceso 2, guarda su estado, le da la CPU al proceso 1, el proceso 1 se ejecuta y termina en el tiempo 3, y luego que termina, entonces el planificador reanuda el proceso 2 y entonces se ejecuta el tiempo que le falta, terminando 19 segundos. En cuanto a las métricas de este comportamiento, el tiempo de respuesta de P1 es excelente, o sea que el proceso 1 no espera. Entonces el sistema es ideal para tareas en tiempo real e interactivas. Y esto, como siguiente punto, tenemos el desarrollo del simulador. En nuestro caso lo diseñamos en Python para comenzar una vista previa del programa, viendo que se completó con los puntos. En el primer punto se nos pidió ingresar 4 procesos por teclado. Aquí podemos ver la captura de la simulación. Para cada proceso en donde se introduzca el instante de llegada, el tiempo de ejecución y la prioridad de cada proceso. Y para cada uno de los procesos se nos pidió eso. También que asegure que al menos uno de los procesos tenga baja prioridad. En este caso el proceso 2 le asignamos una baja prioridad. En el punto 4 se debe calcular y mostrar el instante de finalización de cada proceso y también verificar que los cálculos sean correctos mediante una tabla comparativa, en donde la tabla tendrá un resumen de llegada, de ejecución, prioridad y el instante de finalización. Y como vemos aquí, la captura de la tabla de planificación. Y ahora sí vamos a ver el código y el programa como tal. Como para comenzar, en nuestro programa al comienzo le dimos una breve explicación de qué trata, cómo se ejecuta y los requerimientos para ejecutarlo. Como ya explicamos,
El simulador puede funcionar tanto en modo preventivo como no preventivo. Por default, funciona en modo preventivo. Y si queremos que sea no preventivo, se lo ingresamos por parámetros cuando lo vamos a ejecutar. Y aquí sería la forma de hacerlo para ambos casos. Para explicar rápidamente un poco sobre el desarrollo del código, que representa a lo que sería el proceso, al proceso como tal y todos los atributos necesarios para ejecutar la simulación. La clase getProcessData es la que se encarga de capturar los datos de los 4 procesos y realizar las validaciones. Y donde funciona más que nada el algoritmo de planificación es en la función runPlanUnity_simulación, en donde se encarga de operar tanto en modo preventivo como en no preventivo. Aquí está la lógica del algoritmo. En la función mergeGANBlock y la otra que se llama createGANCHart, ambas funcionan en conjunto para al final crear el diagrama de Gantt para visualizar como el desarrollo de los procesos. Y para finalizar, en la función displayResult, que es la que reúne y muestra los datos al final, las tablas y todo lo demás. Y la función main, que es la que se encarga de ejecutar las diferentes funciones para ejecutar la simulación, como la de obtener los datos, ejecutar el algoritmo y luego al finalizar mostrar los resultados. Y para mostrar el ejemplo de funcionamiento, vamos a emplear este ejemplo que desarrollamos y también lo documentamos aquí cada uno de los procesos, o sea, cada uno de los tiempos, cómo va sucediendo. Ejecutamos el programa, que en nuestro caso se llama pp, de Priority Process, y ingresamos los valores de los procesos. En el proceso, tiempo de llegada 0, tiempo de ejecución 8 y prioridad 3. Proceso 2, llega al instante 1, tiempo de ejecución 4 y una prioridad, la prioridad más alta 1. El proceso tiene tiempo de llegada 2, tiempo de ejecución 2 y prioridad 2. Y para finalizar, el proceso 4 llega al instante 3, tiempo de ejecución 1 y prioridad 4. Y al final se nos muestra la tabla de resultados de planificación de cada uno de los procesos. Está el tiempo de llegada, la ejecución, la prioridad, el inicio, el fin, el tiempo de espera y el tiempo de retorno. Calculamos el tiempo de espera promedio y el tiempo de retorno promedio. Y aquí se vería el diagrama de Gantt en donde vemos cómo está funcionando. Y como ya explicamos anteriormente en modo preventivo, se trata de que para comenzar aquí, el proceso 1 llega, se ejecuta en el instante 0. ¿Qué sucede? Que el proceso número 2, como tiene una mayor prioridad, el proceso 1 pasa a la cola listo y le da lugar al proceso 2 que tiene una mayor prioridad. El proceso 2 termina, luego sigue el proceso que tiene la prioridad más baja, que en este caso sería el proceso 3. Que, como vemos acá, los de mayor prioridad son el proceso 2, teniendo una, el proceso 3, luego el proceso 1 y luego el proceso 4. Y así mismo es que se va ejecutando. Y luego entonces aquí termina el 1 y para finalizar el proceso 4 que tiene prioridad 4 se ejecutaría al final. Y ahora ejecutamos el programa, pero en modo no preventivo, en donde cambia. Y para ello le damos el parámetro no preventivo. Y aquí le aplicamos el mismo ejemplo para ver la diferencia. Y como aquí podemos ver, el modo no preventivo, a diferencia del preventivo, este no permite interrumpir el proceso que se está ejecutando. Aquí vemos cómo el proceso 1 se ejecuta del instante 0 y él termina su ejecución. Y luego entonces se ejecuta el proceso de más baja prioridad, que en este caso sería el proceso número 2. Luego el seguido el proceso número 3 y luego para final el proceso número 4. Para terminar, lo que serán los diagramas explicativos, diseñamos el diagrama de flujo de nuestro programa y aquí explicamos cómo va funcionando cada una de las partes, cómo interactúan las funciones en nuestro programa. Y este sería nuestro diagrama de flujo. El punto número 2, la comparación visualizar entre diferentes tipos de planificación. Para el mismo caso que acabamos de emplear, desarrollamos la comparación visual de cómo sería para cada uno de los algoritmos, el FIFO, round robin y lo que acabamos de mencionar. Ya los de prioridad ya lo expliqué. El de FIFO vemos cómo cada proceso se va ejecutando de forma en orden de llegada, uno seguido del otro. El de round robin vemos cómo para cada proceso se le da la misma cantidad. Y ya los otros que fue los que acabamos de ver en la ejecución del programa. El punto número 3, la línea de tiempo de ejecución de los procesos
que es con el diagrama de Gantt, que fue lo que acabamos de mostrar también. Y desarrollamos el diagrama. Y la bibliografía de las diferentes fuentes que utilizamos para desarrollar el documento como el programa como tal.